Está ya con nosotros el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, porque hoy circuló una información preocupante. Había un cambio en la manera en que se iban a componer las salas o la Sala Penal Nacional, la que ve los casos de corrupción, el caso Odebrecht, entre otros, y se hablaba del alejamiento del juez Concepción Carguancho, una figura sin duda importante porque ha sido la persona que ha decidido, si bien a pedido de un fiscal, pero que ha decidido prisiones preventivas que para muchos ciudadanos son medidas extraordinarias y ejemplares en la lucha contra la corrupción. Entonces la preocupación era, encadenando los hechos, se libera Alberto Fujimori, continúa la incertidumbre en torno al gabinete y se aleja al juez Concepción Carguancho de su cargo cuando él de alguna manera, voluntaria o involuntariamente, encarna la lucha contra la corrupción desde el Poder Judicial. Esa era la preocupación y ese era el rumor que circuló durante todo el día. Luego el Poder Judicial dijo que esto no iba a ocurrir, que esto era simplemente un cambio en las reglas de juego, pero ¿quién mejor que el presidente del Poder Judicial para explicarnos bien lo que ha ocurrido? Bienvenido y muchas gracias. Gracias por la invitación, señora Mávila. Bueno, yo comprendo la preocupación de los periodistas, incluso de la ciudadanía respecto a este tema que hoy día se ha convertido en una suerte, digamos, de tema del día. Bueno, yo como presidente del Poder Judicial tengo que cumplir lo que dice la ley. Y permíteme hacer un pequeño recuento de cómo ha surgido este conflicto. Si usted se diera cuenta, estarían enfrentándose dos órganos jurisdiccionales. Sala Penal Nacional, coordinada por una mujer, la doctora Inés Villabonía, y Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, coordinado por Susana Castañeda Oxo. Son dos órganos jurisdiccionales diferentes. La pregunta es, ¿cuál de estos dos órganos es el competente para conocer los delitos de corrupción? Entonces ahí vamos a aclarar primero que la Sala Penal Nacional existe hace 20 años. Surgió exclusivamente para casos de terrorismo. Luego se han ido adicionando algunos delitos más. Ahora ve terrorismo, ve delitos de lesa humanidad, ve delitos contra los periodistas y ve crimen organizado. Esa es su competencia de la Sala Penal Nacional. Pero como no teníamos Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ellos provisionalmente también estuvieron viendo delitos de corrupción y por eso es que el señor Concepción Carguancho ha atendido requerimientos de prisión preventiva en el caso Odebrecht. Pero señora Rosa Mávila, espero que, digamos, nos limitemos a lo que dice la ley. 30 de diciembre del 2016, yo todavía no era presidente, el Poder Ejecutivo, por facultades legislativas que le delega el Congreso de la República, emite el decreto legislativo 1307, que lo tengo ante mí. Este decreto tiene un nombre concreto, dice, decreto legislativo que modifica el Código Procesal Penal para dotar de medidas de eficacia a la persecución y sanción de los delitos de corrupción de funcionarios, delitos de corrupción de funcionarios. ¿Qué fecha tiene? Disculpe. 30 de diciembre del 2016, ya va a ser un año. Ya pasó un año. Y dispone que se... ¿Qué dispone este decreto legislativo de cumplimiento obligatorio? Cuarta disposición complementaria final. Creación del sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Creación del sistema especializado. Créase el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional y encárguese su implementación a la Presidencia del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, Policía Nacional, Ministerio de Justicia. Aplicación para los procesos en trámite. La presente norma se aplica para todos los procesos en trámite a la fecha de entrada en vigencia. Entró en vigencia 3 meses después, 31 de marzo del 2017, a excepción de los recursos de apelación ya interpuestos. Este es el origen del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción. Pero cualquier ciudadano le podría decir, ¿y por qué no se implementó antes? ¿Por qué estamos conociendo de esta noticia hoy, cuando además el contexto es tan complicado, está tan polarizado y cuando de pronto la posibilidad de que salga un juez que ha encarnado, le decía yo, voluntaria o involuntariamente la lucha anticorrupción, parecía ser alguien a quien se movía, sobre todo porque él mismo dijo que era un tema de confianza. Él salió y declaró eso y eso es lo que circuló en redes. Dijo, yo creo que me retiran porque hay una pérdida de confianza. No. Yo ratifico mi confianza en el juez Concepción Carguancho,
como juez de investigación preparatoria de la Sala Penal Nacional, que tiene que seguir conociendo todos los delitos que son de su competencia. Pero el señor Concepción Carguancho no es juez del nuevo sistema nacional especializado en delitos de corrupción que coordina la doctora Susana Castañeda. Este sistema ya está funcionando desde el 31 de marzo de este año en virtud de este decreto legislativo. Pues más, ¿qué es lo que puedo decir? Con fecha 26 de abril, en cumplimiento de este decreto legislativo que tiene fuerza pues vinculante, yo tengo que cumplir, ante un informe de la coordinadora de la Sala Penal Nacional, la señora Inés Villa Bonilla, yo conformo una comisión para que estudie el tema de la Sala Penal Nacional y designo una comisión presidida por el señor juez César San Martín Castro, Josué Parione Pastrana y César Inostroza, que son los 3 presidentes de las salas penales de la Corte Suprema. El señor San Martín Castro, con fecha 31 de agosto de este año, aquí está su firma, me remite el proyecto de estatuto de la Sala Penal Nacional y donde se establece la competencia de la Sala Penal Nacional y se excluye los delitos de corrupción porque son propios del nuevo sistema. Pero no nos quedamos ahí. En el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno, designamos a una suerte de consejera ponente y designo a la señora Yanet Tello Gilardi para que haga un estudio de la propuesta de la comisión del doctor San Martín. Y ella estudia y me presenta y nos presenta al Consejo Ejecutivo la versión final del estatuto. Por esas razones que recién con fecha 20 de noviembre, no se ha resuelto recién. Nosotros hemos aprobado este estatuto el 20 de noviembre de 2017. Lo que pasa es que recién se ha publicado y la gente cree que esto es una cosa de última hora. No. Tiene su secuencia desde el 30 de diciembre del año pasado y ha seguido toda esta secuencia. Pues bien, entonces no se está diluyendo, no se está desapareciendo la Sala Penal Nacional, por el contrario se la está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque le hemos dado la categoría de Corte Superior de Justicia, tiene que tener un presidente elegido, tiene que tener sus salas, sus juzgados, y para que sean titulares, quiero que me entiendan, tienen que concursar, porque los jueces que ahora están en la Sala Penal Nacional son titulares, pero no de la Sala Penal Nacional, son titulares de distintos órganos jurisdiccionales del Perú, no de la Sala Penal Nacional. Ellos han venido a la Sala Penal por invitación de los anteriores consejos ejecutivos. Entonces, concluyendo esta primera parte, señora Mávila, nosotros no hemos retirado al señor Concepción Carguancho de la Sala Penal Nacional. La Sala Penal Nacional tiene trabajo y sigue trabajando. ¿Y cuándo habrá concursos? No lo sé todavía, será pues de aquí a medio año, de tal manera que yo los invito más bien a que postulen para que sean titulares el doctor Concepción Carguancho. Para resumirlo, podríamos decir que es una reorganización que desde su perspectiva va a potenciar, mejorar el trabajo de la Administración de Justicia en el país, justamente debido a la enorme carga que hay por los casos de corrupción, que esto merece tener una instancia especial en el contexto de un caso como Odebrecht. Permíteme agregar otra cosa. Nosotros también nos sometemos a las normas internacionales. Nosotros tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 36 de esa convención dice que los estados parte tienen que formar un sistema especializado en delitos de corrupción y ya se formó pues. Entonces la pregunta es, si ya se formó el nuevo sistema, ¿quién tiene que conocer el nuevo sistema? Yo no estoy de esta manera cuestionando en absoluto la idoneidad, la capacidad del señor Concepción Carguancho, que tiene todo mi aprecio. Yo he ido con él al Congreso a informar sobre el estado de la situación de Odebrecht, de Toledo. Con él hemos estado en la marcha anticorrupción de la CAN, de la Comisión Anticorrupción que yo también presido, y yo no tengo ninguna animadversión contra él. Lo que pasa es que tengo que limitarme a lo que la ley me dice. Eso está claro, pero cabe también que el ciudadano se pregunte, ¿y qué va a pasar con los procesos que ya están en conocimiento de los jueces que han manejado estos casos a la fecha? Es decir, vienen otros jueces o pasan los expedientes a otros tribunales y entonces habrá que hacer un conocimiento nuevo de todo el expediente, que eso retrasa permítame, los juicios. Permítame, doña Mávila, explicar a sus televidentes lo siguiente. Nosotros tenemos para los delitos de corrupción un sistema nuevo. Y tenemos en base a ¿qué? A un Código Procesal Penal del año 2004 que rige desde el año 2006. Y para los otros delitos como lavado de activos, que es delito común, que no es delito de corrupción, tenemos el Código de Procedimientos Penales de 1940. Por ejemplo, si están investigando, por decir, a la señora Keiko, a la señora García por lavado de activos, lo sigue viendo
digamos, el sistema, la sala penal nacional, porque es lavado de activos. Pero si hablamos de delito de colusión, peculado, que son delitos, tiene que verlo necesariamente el nuevo sistema. Ahora, ¿qué va a pasar con los casos? Yo he visto una nota periodística que dice que se afectaría la investigación. Un momentito, ya no existen jueces investigadores, quien investiga es el fiscal. Para decirlo claramente, ¿quién es el dueño de la investigación en el caso Odebrecht? No es ningún juez, el dueño de la investigación es Hamilton Castro. Él es el que interroga, el que viaja, el que recoge pruebas, el que ve ruta, él es el que investiga. Y cuando termine la investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso, formulará o no acusación. Y cuando formule acusación, habrá juicio oral. Recién los jueces del sistema anticorrupción juzgarán y condenarán o absolverán. Estamos recién en la primera etapa y esa primera etapa no la dirige un juez, la dirige un fiscal. ¿Qué hace un juez de investigación preparatoria? Simplemente resuelve pedidos como prisión preventiva, el caso no lo tiene él simplemente recibe un cuadernillo y una vez que resuelve, devuelve todo al fiscal. Pero podría, por ejemplo, haberse negado, es decir, en las manos del juez Concepción Caraguancho estuvo el considerar que los elementos que había expuesto el fiscal eran suficientes para disponer la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por ejemplo, sí, o de los directivos de las empresas consorciadas. Entonces sí hay un papel importante porque hay un vínculo, hay un conocimiento, se actúa en base a antecedentes, se toman decisiones en base a una jurisprudencia estudiada y analizada. Escúcheme, pero esos son pedidos parciales, son simplemente incidentes que no es que ellos tengan el caso lo tienen los fiscales. Si usted fuera abogada y quisiera saber cómo está el caso, usted no puede ir a donde el señor Concepción Caraguancho, tiene que ir al fiscal Hamilton Castro y prestarle el expediente y enterarse de lo que está pasando. ¿Cuándo interviene un juez de investigación preparatoria? Cuando hay un pedido de medidas cautelares. Entonces, en conclusión, los jueces con el nuevo código ya no tienen el caso, ya no son jueces investigadores, son jueces de garantías, nada más. Entonces, estamos en capacidad de asegurarle, por lo menos de parte del presidente del Poder Judicial, a la población que la administración de justicia en nuestro país le garantiza al ciudadano que los procesos no se van a ver afectados, que esto no es consecuencia de un negociado político, que la política está siguiendo un curso en paralelo y que ustedes están actuando en el marco de lo que regula una ley del 2016 y que los cambios que se vienen van a ser para mejor. Así es, efectivamente, yo garantizo que el sistema anticorrupción ya está funcionando bien. Lo lidera una jueza con toda la idoneidad de doña Susana Castañeda Otsu. Ellos ya están trabajando, están debidamente capacitados y cuando ya hayan acusaciones, recién veremos decisiones de fondo. Por el momento todas son medidas provisionales. Acuérdense, por ejemplo, que el señor Concepción Caraguancho ordenó prisión preventiva para Moreno del Callao. ¿Y qué hizo la Sala Superior de Apelaciones de la Sala Penal Nacional? Lo revocó y le dio comparecencia, porque así funciona. Entonces, no podemos nosotros supeditar la justicia a una persona. Yo respeto y reconozco la labor del señor Concepción Caraguancho, que como le digo, tiene mi confianza. ¿Han conversado durante el día? No hemos conversado porque, digamos, yo he venido de las 3 de la mañana viniendo desde la Merced de Oxapampa, porque hemos instalado ayer la Corte de la Selva Central y hemos estado pues todo el día atendiendo cosas propias del trabajo, pero yo espero que las aguas vuelvan a su nivel y yo garantizo como presidente del Poder Judicial que el sistema anticorrupción no va a otorgar impunidad a quienes han cometido delitos contra la administración pública y sobre todo a aquellos que, así en criollo, han robado al país. Ellos merecen las penas que correspondan, pero con debido proceso, no con linchamientos. Correcto. Entonces, eso queda aclarado. Quería aprovechar también su presencia para preguntarle, por ejemplo, qué pasa con el caso de Barata. Porque tenemos entendido que este proceso de colaboración eficaz tiene que llegar, sí, para que un juez apruebe el acogimiento de este exfuncionario de Odebrecht a este sistema de colaboración con la justicia. ¿Cómo va ese proceso? A ver, dentro de la lucha contra la criminalidad, la principal herramienta que tenemos ahora se llama colaboración eficaz. Colaboración eficaz. Ese proceso de colaboración eficaz es acordado entre el fiscal y el investigado, en este caso Barata. ¿Qué cosa es lo que tiene que acordar? Beneficios. O sea, ¿en qué se va a beneficiar el colaborador eficaz? Puede ser con disminución de pena, con excepción de pena. ¿Qué más? Que no le van a embargar sus bienes. Ya vea usted cómo... Pero ¿cuál será el rol del Poder Judicial? ¿Y cuál es el otro contenido de ese acuerdo?
¿En qué colabora él? ¿Qué tiene que colaborar? Dar información de calidad para esclarecer los hechos. En otras palabras, delatar a quienes han estado inmersos en este clima de corrupción. Por lo que declaró el señor Hamilton Castro, él iba a culminar este proceso de colaboración en estos días, incluso con el señor Maiman. Sí, por eso para con esa declaración, con esa colaboración eficaz, porque ahora todos son aspirantes a colaboración eficaz, porque todavía no está culminado, porque como usted lo dice, ¿quién finalmente aprueba el acuerdo? El juez. Y ningún juez hasta el momento ha recibido ninguna solicitud de aprobación del acuerdo de colaboración eficaz. Se sabe que lo están trabajando. Yo espero que el fiscal... ¿Ya qué jueces les corresponde hacer el visado y aceptar el acogimiento a cualquier juez que el sistema aleatorio le toque atender esa solicitud? No tiene que ser un juez especializado ni que conforme una de estas salas. Un juez de investigación preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, si fuera delito de corrupción. Pero ya le digo, hay delitos comunes, por ejemplo, lavado de activos. Si solamente el lavado de activos, lo sigue viendo la Sala Penal Nacional. Pero si es delito de corrupción, tiene que verlo el nuevo sistema, porque así lo dice la ley. No lo digo yo como presidente, ya le expliqué cuál es la secuencia, cuál es el itinerario que hemos seguido. No es una cosa que ahorita se esté resolviendo. Nada tiene que ver con el indulto, que hay manipulación del gobierno, en absoluto. El gobierno dio el decreto legislativo 1307 por facultades delegadas del Congreso. ¿Y yo qué tengo que hacer? Dar cumplimiento a esa norma. No, eso sí queda claro. He traído los documentos y nos cuenta que es la historia. Lo que sucede es que la noticia circula en un momento en que usted comprenderá todas las personas, como dicen, los peruanos, desgraciadamente, pues estamos a veces muy atentos a lo, claro, a lo que pasa, lo sé, y lo sé y lo comprendo. La política lamentablemente afecta el desarrollo de los procesos, porque los investigados, eventualmente procesados, son también políticos. Entonces ahí viene un cruce que a veces es complicado de manejar, pero para eso es que es importante tener este diálogo con las autoridades. Una última pregunta, porque nos gana el tiempo. El tema del indulto. La Corte Interamericana ha mostrado su preocupación. Esto significa que ya un organismo superior, ¿el Poder Judicial puede atender algún tipo de demanda en contra del indulto otorgado por el presidente Kuczynski? A ver, lo que yo tengo conocimiento es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es lo mismo que la Corte Interamericana, ha expresado una preocupación. Y seguramente hará llegar... Pero la Corte ya citó una audiencia. Sí, efectivamente. Entonces ya el gobierno peruano hará la defensa, y si no es, digamos, atendido en los términos que cree la comisión, pasará recién a la Corte Interamericana. Y lo que resuelva la Corte Interamericana, eso sí se hará de cumplimiento obligatorio por el Estado peruano y sobre todo por el Poder Judicial. Pero todavía no estamos en ese escenario. Yo no puedo opinar ni a favor ni en contra, porque como usted comprenderá, tengo que limitarme, digamos, simplemente a dar apreciaciones genéricas. Yo comprendo, reconozco las competencias que tiene el Poder Ejecutivo, tiene el Poder Legislativo, pero también comprendo la competencia que tiene la jurisdicción supranacional. Pero para que actúe la jurisdicción supranacional, primero tiene que agotarse la jurisdicción nacional. Y esa defensa está a cargo únicamente del Ejecutivo. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.